Escuela profética, la casa del bosque. Capítulo 11. El hacha espiritual. Desde los tiempos antiguos, el hacha fue una herramienta de gran importancia. Se utilizaba para cortar árboles, abrir caminos, construir ciudades y preparar leña para el fuego. Pero también era un arma de guerra. En medio de las batallas, el hacha servía para derribar puertas, destruir fortalezas y herir a los enemigos. Era un instrumento pesado, fuerte y contundente. No se trataba de un arma elegante como la espada, sino de un elemento de impacto, capaz de romper resistencias y derribar estructuras endurecidas. En el mundo espiritual, el hacha representa la capacidad de Dios para cortar de raíz aquello que se ha levantado contra su voluntad. El hacha no trabaja en la superficie. El hacha va a la raíz. No corta solamente hojas o ramas visibles, corta aquello escondido que alimenta el problema. Por eso Juan el Bautista anunció algo poderoso en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. También Lucas, capítulo 3, verso 9, repite esta advertencia. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Aquí el hacha aparece como símbolo del juicio divino. Dios no solamente observa los frutos visibles, Él examina las raíces. Muchas veces el hombre intenta decorar el exterior mientras por dentro existe corrupción, amargura, pecado oculto o rebelión. Pero el Señor corta aquello que impide el crecimiento verdadero. Hay personas que oran por cambios superficiales mientras Dios quiere trabajar profundamente. El cielo no solamente quiere sanar síntomas, quiere arrancar raíces espirituales. Jeremías, capítulo 33, verso 4, muestra cómo las casas eran destruidas con hachas y armas de guerra durante los tiempos de juicio. En Jeremías, capítulo 46, verso 22, el profeta describe al enemigo avanzando, con hachas, como cortadores de leña. Ezequiel, capítulo 26, verso 9, habla de arietes y hachas destruyendo murallas. El hacha era señal de devastación y conquista. En Jueces, capítulo 9, verso 48, Abimelec tomó un hacha, cortó ramas y dio ejemplo a todo el pueblo. Lo que hizo el líder, lo repitieron los demás. Esto nos enseña que un verdadero líder espiritual no solamente habla, da ejemplo. Hay batallas espirituales que no se ganan con discursos, sino mostrando el camino. El hacha también podía provocar heridas accidentales. Deuteronomio, capítulo 19, versos 4 al 5, relata el caso de hombres que cortaban madera y accidentalmente el hierro del hacha salía despedido e hería a otro. Esto revela que aún las herramientas útiles deben manejarse con sabiduría. En el mundo espiritual, una persona sin dominio propio puede herir aún intentando ayudar. ¿Cuántas veces creyentes lastimaron a otros usando mal la palabra, usando mal la autoridad o actuando sin amor? El problema no era el hacha, sino la falta de prudencia del hombre que la utilizaba. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 5 al 7, uno de los hijos de los profetas perdió el hierro del hacha en el río Jordán mientras cortaba madera. Desesperado gritó: «Ah, Señor mío, era prestada». Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó en el agua y el hierro flotó milagrosamente. Esto encierra una enseñanza gloriosa. El hierro representa el filo espiritual, la autoridad y la capacidad de trabajar para Dios. Hay personas que han perdido el filo. Perdieron pasión, discernimiento, oración, sensibilidad espiritual. Pero el mismo Dios que hizo flotar el hierro puede restaurar lo que parecía hundido. Quizás alguien comenzó lleno de fuego, pero las batallas, las decepciones o el pecado oculto apagaron su filo espiritual. Hoy el Espíritu Santo puede restaurar nuevamente el hacha. Primera de Samuel, capítulo 13, versos 20 al 21, revela una tragedia nacional en Israel. Los filisteos habían prohibido que existieran herreros en Israel. El pueblo debía bajar a territorio enemigo para afilar sus herramientas y además pagar un alto precio. Israel estaba desarmado. Sin herreros,
no había armas. Sin armas, no había defensa. Sin defensa, quedaban a merced del enemigo. El enemigo siempre intentará quitar el filo espiritual del pueblo de Dios. Quiere iglesias sin discernimiento, creyentes sin oración, ministros sin fuego, adoradores sin presencia y predicadores sin revelación. Cuando una generación pierde sus herreros espirituales, comienza a depender del sistema del mundo para sobrevivir. Por eso necesitamos hombres y mujeres que sepan afilar el hacha espiritual nuevamente. Eclesiastés, capítulo 10, verso 10, declara: Si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Aquí aparece la sabiduría del leñador. Existe una frase muy conocida: si tengo 8 horas para cortar un árbol, invertiré las primeras 6 horas en afilar el hacha. La enseñanza es profunda. Muchas personas viven agotadas porque trabajan sin preparación espiritual. Quieren enfrentar demonios sin oración. Quieren vencer tentaciones sin ayuno. Quieren ministrar sin intimidad con Dios. El problema no siempre es falta de fuerza, muchas veces es falta de filo. Un leñador sabio no golpea desesperadamente un árbol con un hacha desafilada. Primero se detiene, afila el hierro y luego trabaja con efectividad. Hay creyentes golpeando problemas hace años sin resultados porque descuidaron su comunión con Dios. Afilar el hacha espiritual significa volver a la oración, volver al ayuno, volver a la palabra, volver a la santidad, volver a la presencia de Dios. Isaías, capítulo 10, verso 15, dice: ¿Se jactará el hacha contra el que con ella corta? El instrumento jamás puede atribuirse la gloria. Toda capacidad viene de Dios. El peligro ministerial aparece cuando el hombre empieza a creer que el poder le pertenece. Nunca el hacha puede exaltarse por encima de la mano que la usa. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 31, muestra hachas usadas en trabajos forzados. Deuteronomio, capítulo 20, versos 19 al 20, enseña que Israel no debía destruir indiscriminadamente los árboles frutales durante la guerra. Dios diferenciaba entre aquello útil y aquello improductivo. No todo debe ser cortado. Hay relaciones que deben ser sanadas, no destruidas. Hay procesos que deben podarse, no arrancarse. Hay personas que necesitan restauración, no condenación. El discernimiento espiritual sabe cuándo usar el hacha y cuándo no. El Salmo 74, versos 5 al 6, describe enemigos destruyendo el templo con hachas y martillos. El enemigo siempre intentará destruir aquello que representa la presencia de Dios. Pero Mateo, capítulo 15, verso 13, declara: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y Marcos, capítulo 11, versos 20 al 21, relata cómo la higuera se secó desde las raíces después de la palabra de Jesús. Dios trabaja desde lo profundo. Por eso debemos encontrar la raíz de las cosas. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, enseña: Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hebreos, capítulo 12, verso 15, advierte sobre alguna raíz de amargura. Job, capítulo 5, verso 3, dice: Yo he visto al necio que echaba raíces, pero maldije luego su habitación. Isaías, capítulo 14, verso 29, habla de raíces que producen serpientes. Toda raíz incorrecta tarde o temprano dará fruto incorrecto. Por eso el hacha espiritual debe ir a la raíz del orgullo, de la inmoralidad, de la amargura, del resentimiento, de la rebeldía y de la incredulidad. Muchos quieren cortar frutos visibles mientras alimentan raíces ocultas. Un hombre puede dejar temporalmente un pecado, pero si la raíz permanece, volverá a caer. Una persona puede aparentar humildad, pero si la raíz del orgullo sigue viva, tarde o temprano volverá a manifestarse. El Espíritu Santo quiere hacer una obra profunda. Existe el testimonio de un hombre que luchó durante años contra la ira. Oraba, ayunaba y prometía cambiar, pero seguía explotando con violencia.
Un día, ministrando delante de Dios, entendió que la raíz no era solamente enojo, sino rechazo y heridas de infancia que jamás había entregado al Señor. Cuando Dios sanó la raíz, el fruto comenzó a cambiar. El hacha del Espíritu no trabaja solamente en conductas externas, trabaja en las profundidades del corazón. Hoy el Señor está buscando una generación con hachas afiladas. Hombres y mujeres capaces de derribar fortalezas espirituales. Creyentes que sepan discernir raíces ocultas. Personas que no solamente golpeen ramas visibles, sino que vayan a la profundidad donde nace el problema. Porque cuando la raíz cambia, el fruto cambia. Cuando la raíz sana, la vida florece. Cuando la raíz es santa, el árbol produce vida. Oración usando el hacha espiritual. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy tomo el hacha espiritual de tu palabra. Corta toda raíz que no proviene de ti. Arranca la amargura, el temor, la rebeldía, la incredulidad y todo espíritu que haya echado raíces en mi vida. Afila nuevamente mi espíritu. Devuélveme el fuego, la pasión y el discernimiento. No permitas que viva desafilado espiritualmente. Levanta en mí un guerrero preparado para los tiempos finales. Que toda planta que tú no sembraste sea arrancada. Y que mi vida produzca fruto santo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.